Antes de comenzar, si este contenido te ayuda a comprender mejor la Biblia y fortalece tu fe, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video. Deja tu me gusta y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. ¿Qué hacer cuando nos persiguen por nuestra fe? Así respondió la primera iglesia. Hoy en día, muchos cristianos sienten presión, miedo o hasta rechazo por expresar su fe. En redes sociales, en universidades, en trabajos e incluso dentro de sus propias familias son tratados como anticuados, radicales o fanáticos. Pero lo que muchos no saben es que esto no es nuevo. Desde sus primeros días, la iglesia enfrentó amenazas, presiones y persecuciones reales. Sin embargo, lo más sorprendente no es la intensidad del ataque, sino la forma en que los primeros cristianos reaccionaron. Esta historia puede cambiar tu manera de enfrentar el sufrimiento hoy. En el capítulo 4 del libro de los Hechos encontramos a Pedro y Juan siendo arrestados por predicar sobre la resurrección de Jesús. Después de ser interrogados por el Sanedrín, los líderes religiosos más poderosos de Jerusalén fueron finalmente liberados. Y aquí comienza una de las escenas más impactantes del Nuevo Testamento. Al ser puestos en libertad, no se escondieron, no planearon un motín, no buscaron alianzas políticas. Al contrario, fueron directamente a los suyos, a la comunidad de creyentes, y les contaron todo lo que había sucedido. La reacción de la iglesia fue unánime. Alzaron la voz a Dios en oración. Su oración no fue un grito de desesperación, sino una declaración de fe. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En ese momento crítico, no pidieron venganza, ni siquiera protección. Pidieron valor para seguir anunciando la verdad. Esta oración se convierte en una clave para entender el verdadero poder de la iglesia. Ellos no dependieron de la presión popular, aunque la tenían. Tampoco buscaron el respaldo de autoridades humanas. En lugar de eso, se apoyaron en el único recurso que nunca falla, el poder soberano de Dios. Históricamente, este momento ocurre en una Jerusalén dominada por el Imperio Romano, donde cualquier movimiento que amenazara la paz era suprimido con violencia. Además, los líderes religiosos judíos consideraban a los cristianos como una amenaza a la tradición. En ese contexto hostil, los discípulos entendieron algo que a menudo olvidamos. Dios no solo está consciente del sufrimiento de su pueblo, Él lo permite con un propósito. En su oración, los creyentes citan el Salmo 2, reconociendo que la oposición que enfrentan ya había sido anunciada por las Escrituras. Esto demuestra que habían ido a la palabra en busca de dirección. Descubrieron que nada de lo que les estaba ocurriendo era una sorpresa para Dios. Todo había sido previsto. Todo estaba bajo su control. El versículo 28 de Hechos 4 resume esta comprensión. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí vemos el misterio de la historia. Dios usa incluso la oposición humana para llevar a cabo sus propósitos. Los líderes religiosos intentaron frenar el avance del Evangelio, pero al hacerlo, sin saberlo, impulsaron su expansión. Este principio se ve también en la cruz. Los enemigos de Jesús pensaron que lo habían derrotado, pero en realidad fueron instrumentos para cumplir el plan de redención. La resurrección fue la confirmación de que Dios transforma el aparente fracaso en victoria eterna. La iglesia primitiva entendió que su fuerza no estaba en estrategias humanas, sino en una confianza absoluta en el Dios que gobierna la historia. Por eso, cuando terminaron de orar, ocurrió algo sobrenatural. El lugar en que estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. Este temblor no fue solo físico, representó una afirmación divina. Dios mismo respondió a la oración, llenándolos de poder para continuar su misión. El verdadero poder de la iglesia no está en sus recursos, ni en su número, ni en su influencia social. Está en su capacidad de depender completamente de Dios. Hoy, muchos cristianos luchan con el temor. Algunos se sienten paralizados frente a leyes injustas, ideologías opresoras o entornos hostiles. Otros han puesto su esperanza en soluciones políticas o en estrategias humanas. Pero la historia de Hechos 4 nos llama a regresar a la base, confiar en la soberanía de Dios. Dios no ha perdido el control. Él sigue escribiendo la historia. Y cada oposición, cada dificultad, puede ser usada por Él para cumplir su voluntad. La pregunta es, ¿lo creemos realmente? La iglesia primitiva no lo tuvo fácil. Fueron perseguidos, encarcelados, azotados y muchos murieron.
Sin embargo, su fe se mantuvo firme porque entendieron que el reino de Dios no avanza por la fuerza humana, sino por el poder del Espíritu. En cada generación, la Iglesia es llamada a tomar una decisión. ¿Confiará en su capacidad o se rendirá ante la soberanía de Dios? ¿Buscará soluciones humanas o levantará la voz al cielo en unidad y fe? La historia demuestra que cuando la Iglesia ora, cosas poderosas suceden. Las prisiones se abren, los corazones se transforman, las ciudades se sacuden. Pero todo comienza con una rendición sincera al Rey soberano del universo. Hoy puedes estar enfrentando rechazo, dolor, injusticia o temor. Pero recuerda, no estás solo. El mismo Dios que estuvo con Pedro, Juan y los creyentes en Jerusalén está contigo ahora. Él gobierna sobre todas las cosas. Nada escapa a su mirada. Y Él puede usar incluso tus momentos más oscuros para revelar su luz. En lugar de desesperarte, ora. En vez de callar, proclama. No pongas tu confianza en los hombres, sino en aquel que tiene el mundo en sus manos. El mismo que transformó la persecución en avivamiento puede usar tu historia para impactar a otros. La pregunta no es si serás atacado por tu fe. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? Que tu respuesta sea como la de la iglesia primitiva. Levantar la voz al cielo y confiar en el Dios soberano que hace temblar la tierra cuando su pueblo ora. Gracias, Padre, porque incluso cuando no entiendo lo que sucede, puedo descansar en tu poder y en tu propósito. Que mi vida sea una expresión de confianza y obediencia, aún en medio de la oposición. Amén. Si esta reflexión te trajo claridad y esperanza, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con quien necesite escuchar esta palabra. Suscríbete al canal para recibir más contenido como este y ayúdanos a alcanzar más vidas con la verdad de la Biblia. Ahora queremos escucharte. En tiempos de persecución o sufrimiento, ¿te apoyas más en la acción humana o en la soberanía de Dios? Responde en los comentarios y sé parte de esta conversación. Amén.